Lo que no dice la lección, como una contribución a la misma. El Éxodo. Te ruego que me muestres tu gloria. Lección 12. ¿Cuál es la promesa mediante la cual los hizo salir de Egipto? Es decir, ¿con qué objetivo? La tierra que fluye leche y miel. ¿Para qué? En otras palabras, ¿cuál es el propósito? Para vivir bien. Dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Hay un principio y un final. Toda liberación es mediante un sacrificio, el Cordero Pascual, el sacrificio sustitutivo, hacia el nuevo nacimiento, es decir, nacer de nuevo, el bautismo. Moisés abre el mar rojo. Para luego, después de 40 años, los hijos que nacieron en el desierto, una nueva generación, crucen el Jordán. Por Josué mediante el arca. Esta es la gran diferencia entre los dos cruces. Confirmándose con este cruce el nuevo nacimiento. Y así ingresan a la tierra que fluye leche y miel. El objetivo en la vida diaria del estudiante, de cualquier nivel de enseñanza, es aprender. ¿Para qué? ¿Para qué aprende? ¿Cuál es el propósito de aprender? Es servir en forma eficiente y perfecta. El objetivo en la vida diaria del adulto, ya sea como trabajador, empleado, negociante, etc., es servir. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de servir? Es para vivir bien aquí y ahora. Deuteronomio 8, 7 y 10, el que acabamos de leer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De los grandes de la fe dice en particular, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Obedeció al llamado. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Y el que nos toca. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. En Dios no hay tal cosa de decidir por Él. Él no es opción, es Dios. Y a Dios se le obedece. Porque dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Este es el mecanismo que debe de producirse en nuestras vidas. Habla que tu siervo oye. El desierto es el crisol de Dios y Moisés estuvo 40 años siendo forjado en el desierto. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante esos 40 años, para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón,
si guardarías o no sus mandamientos, aprender a obedecer. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Y te humilló y te dejó tener hambre. No es con sufrimiento o dolor o miedo. Y esto es lo que hace cuando nos rebelamos, dice Jeremías. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí yo los refinaré y los probaré. Porque, ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? A continuación, ¿qué es conocer a Dios? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Conocer a Dios es obedecerle, pero añade que el que obedece, en él se ha perfeccionado el amor a Dios. ¿Cómo sabe un padre si sus hijos le aman? Solo y únicamente cuando le obedecen. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El perfeccionamiento del amor de Dios en nosotros nos hace estar en él. Y si permanecemos en él, andaremos como él anduvo. Conocer a Dios es obedecerle y amarle con un tipo de amor que exige obediencia, agape. También dice el libro de Juan: Le diste a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano para que el Hijo le dé vida eterna a todo el que le has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Conocer al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él envió, es tener vida eterna. Pero vida eterna no es vida inmortal. Vida eterna es vivir una vida plena y abundante por siempre, aquí y ahora. Dice: Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es decir, tus hijos, los hijos de tus hijos, los hijos de los hijos de tus hijos, y así sucesivamente por siempre. ¿Cómo? Amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y siéndole fiel. Obediencia. Él es tu vida y la prolongación de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. La palabra gloria, en su significado fundamental, connota conceptos tales como peso completo, verdadera naturaleza, esencia completa o verdadera realidad. Por lo tanto, la gloria de una cosa es su verdadera esencia y naturaleza. El Creador diseñó todas las cosas con su gloria o verdadera esencia, enterrada en su interior. Por lo tanto, la gloria es la verdad oculta de todas las cosas creadas. El propósito de la existencia es manifestar esa gloria. Dice: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Cómo podemos contar la gloria de Dios sin palabras ni lenguaje?
los cielos lo hacen. En otra parte también dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Tanto en Salmos como en Isaías, la palabra que se utiliza para gloria es kabod. Cuando se refiere a Dios, se refiere con mayor frecuencia a una manifestación visible de Dios, que está directamente relacionada con la revelación de Dios y su intención de morar entre los hombres. Y aquella palabra fue hecha carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Uno es la gloria del sol, otro la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Tanto en Juan como en 1 Corintios se utiliza la palabra doxa para gloria. Así que cuando hablamos de la gloria, kabod o doxa, de Dios, nos referimos a su persona completa y su reputación, la plenitud de su presencia en la tierra, la manifestación visible de sus atributos y carácter, y la expresión plena de su naturaleza. La mayor y definitiva manifestación de la gloria de Dios en la tierra fue en la persona de su Hijo, Jesucristo. Después de pasar largo tiempo con Dios, 40 días y 40 noches, Moisés bajó del monte con el rostro resplandeciente. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Aarón y los demás tuvieron miedo de acercarse a él. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando hablaba con Dios se lo quitaba. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios. Pablo utiliza este incidente, el del velo, para contrastar los ministerios del Antiguo y del Nuevo Pacto. Dice, el ministerio antiguo, con leyes grabadas en piedra, conducía a la muerte, aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. ¿No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo ministerio ahora que el Espíritu Santo da vida? Pablo introduce el Espíritu Santo, el vicario del Señor Jesucristo. Toma acción en este nuevo pacto. Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Porque la gloria anterior ya no es nada en comparación con esto, que es mucho más glorioso. Y si fue glorioso lo que había de terminar por desaparecer, mucho más glorioso será lo que permanece para siempre. El velo en la actualidad cubre el entendimiento. Hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, un velo cubre su entendimiento. Pero cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
Por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria. Y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Yo he manifestado tu gloria aquí, en este mundo, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Para Jesucristo el Señor, glorificar a Dios significaba ser obediente y fiel para completar la misión que había recibido de su Padre. Todo lo que Jesucristo hizo en la tierra, su predicación y enseñanza, sanidad y otros milagros, apuntaban hacia este acontecimiento decisivo de su vida, la crucifixión. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.